Buenos días, mi nombre es Misael García y hoy les voy a hablar sobre los tratados y acuerdos comerciales firmados por México. México ha consolidado su posición como una de las economías más abiertas al comercio internacional a través de la firma de diversos tratados y acuerdos comerciales, los cuales han sido tanto bilaterales como multilaterales, y lo han ayudado a impulsar el comercio, la inversión y el crecimiento económico. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Bueno, estos son acuerdos que establecen dos o más países bajo el amparo del derecho internacional. Esto con el objetivo de mejorar sus relaciones en términos económicos y intercambio comercial. Aquí abarcan distintos aspectos como lo son los derechos de aduana, la resolución de conflictos comerciales y las normas que deben seguir los productos al cruzar fronteras. Actualmente México cuenta con 14 tratados comerciales internacionales vigentes. La OMC es la que se encarga de ayudar a negociar los tratados comerciales globales. Ahora bien, ¿qué tratados y acuerdos comerciales han sido firmados por México? Bueno, comenzamos con el Tratado de Libre Comercio México-Chile en el año de 1992. Este fue el primer tratado de libre comercio firmado por México y se hizo con el propósito de establecer un marco de cooperación económica entre ambos países. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Este fue en el año de 1994 y fue un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá que transformó las economías de los tres países y creó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, permitiendo a México integrar sus cadenas productivas con las de sus vecinos del norte. En el 2020, el TLCAN fue reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC. Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica, 1995. El 1 de enero de 1995, México firmó un tratado con Costa Rica para fortalecer su relación comercial mediante la reducción de aranceles y la promoción de inversiones, estableciendo reglas claras sobre el acceso preferencial de bienes y servicios y fomentando la cooperación en comercio electrónico y servicios financieros. Tratado de Libre Comercio México-Bolivia. En ese mismo año, México y Bolivia firmaron un tratado con características similares al anterior, con el objetivo de facilitar el comercio y la inversión bilateral. Sin embargo, en el 2010, Bolivia decidió abandonar el tratado. Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, TLC-G3. En el año de 1995, México, Colombia y Venezuela firmaron este acuerdo con la intención de integrar sus economías mediante la eliminación de barreras comerciales. No obstante, Venezuela se retiró en el 2006, dejando a México y Colombia como los únicos miembros activos del acuerdo. APRI entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España. Además de los tratados de libre comercio, México ha firmado varios acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. Uno de los más relevantes fue el que se estableció con España el 18 de diciembre de 1997, el cual brindó protección a las inversiones de empresas españolas en México y viceversa. Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua. México continuó con su expansión comercial en Centroamérica con la firma de un tratado con Nicaragua en 1998. Este acuerdo facilitó el acceso de bienes agrícolas e industriales y estableció normas para la cooperación económica y la inversión. Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, año 2000. Bueno, este acuerdo con la Unión Europea está vigente desde el 2000 y representó un avance significativo en la diversificación comercial de México. Se establecieron reglas claras para la inversión extranjera, la competencia económica y la propiedad intelectual. Tratado de Libre Comercio México-Israel. En ese mismo año, México firmó un tratado con Israel y se convirtió en el primer país de América Latina en establecer un acuerdo comercial con esta nación. APRI entre México y Finlandia.
El acuerdo con Finlandia estableció mecanismos para la protección de inversiones y el fortalecimiento de la cooperación económica. Facilitó la llegada de empresas finlandesas a México, especialmente en los sectores de tecnología y telecomunicaciones. Este acuerdo entró en vigor el 14 de mayo de 2002. Tratado de Libre Comercio México, Asociación Europea de Libre Comercio. Bueno, aquí México también firmó un tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio. Está compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, permitiendo el acceso preferencial de productos farmacéuticos, químicos y tecnológicos entre ambas regiones. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay, año 2004. Este fue el primer acuerdo bilateral de libre comercio entre México y un país del Mercosur y le permitió la reducción de aranceles en bienes y servicios, beneficiando sectores como lo son el área automotriz y el agrícola. Tratado de Libre Comercio México-Colombia. Este entró en vigor el 2 de agosto del año 2011 y se firmó este tratado para dar continuidad a su relación comercial después de la salida de Venezuela del TLC P3. Aquí se mantuvieron los beneficios arancelarios y se fortaleció la cooperación económica en sectores estratégicos. Alianza del Pacífico 2011. Este entró en vigor el 2 de agosto del 2011 y es un bloque de integración económica y comercial conformado por México, Colombia, Perú y Chile. Oficialmente fue creado el 28 de abril de este año mediante la Declaración de Lima. Su objetivo principal es impulsar la integración económica y fortalecer el comercio entre sus miembros con una visión de proyección hacia la región Asia-Pacífico. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, IPAT o CPTPP. Entró en vigor el 30 de diciembre de 2018, pero fue firmado oficialmente el 8 de marzo. En este acuerdo entran 11 países, convirtiéndolo en un acuerdo multilateral, pues en esto se encuentra la región Asia-Pacífico como lo son México, Japón, Canadá, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El acuerdo tiene como objetivo crear una zona de libre comercio en el Pacífico, fomentando el crecimiento económico y la integración regional. Ahora bien, ¿qué procedimiento es el que existe o se debe de hacer para la celebración de un tratado de libre comercio en México? Bueno, estos son 6 puntos. El primero es la negociación, que es donde se establecen los términos y condiciones del tratado. De ahí sigue la redacción y adopción del texto, que implica la elaboración de documentos legales detallados que especifican los derechos y obligaciones de las partes. De ahí sigue la firma, que es el acto formal en el que los representantes señalan su compromiso político. De ahí sigue la aprobación interna, en el que el tratado firmado debe ser sometido a un proceso de aprobación dentro del marco legal de México. Como penúltimo punto, tenemos el consentimiento del Estado en vincularse, en donde el Poder Ejecutivo emite un instrumento de ratificación, que es el acto formal mediante el cual México manifiesta su consentimiento. Y por último, la entrada en vigor, donde se cumplen las condiciones estipuladas en el acuerdo, como la ratificación. Bueno, con esto podemos concluir que los tratados y acuerdos comerciales han sido fundamentales para el desarrollo económico de México. Le permitió acceso a nuevos mercados y fomentó la inversión extranjera. Esto ha hecho que, gracias a su posición estratégica y su política comercial abierta, México se ha consolidado como un actor clave en el comercio global.
Sin embargo, el reto para el país radica en aprovechar al máximo los beneficios de estos tratados, diversificar su oferta exportadora y adaptarse a los cambios de la economía internacional. Muchas gracias por su atención.